Muy buenos días, preciosos hermanos. Una vez más es un privilegio y un honor saludarles en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera por favor que me acompañen inclinando sus rostros. Vamos a hablar con nuestro Creador. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias una vez más por el privilegio de la vida y por la oportunidad que me das de poder dirigirme a tus hijos a través de esta transmisión. Señor, desde ya, sabiendo, Señor, mis limitaciones, te ruego, te suplico, te imploro que tomes el lugar que te corresponde, y el lugar que te corresponde es la preeminencia de este servicio. Señor, te ruego, por favor, que tú hables a través de mis labios y te dirijas, Señor, a tus hijos de una forma sencilla y clara. Padre, tú sabes que esta transmisión tiene solo un fin, y es redimir el tiempo. Señor, somos bombardeados a través de las redes sociales, y ¿por qué no bombardear al mundo con tu palabra? Jamás permita, Señor, que este espacio tenga una inclinación, una tendencia, aunque sí, siempre debemos inclinarnos solo a tu palabra. Ayúdame y ayúdanos. Por favor, te lo ruego, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos preciosos, quisiera para poder empezar que por favor me acompañen abriendo sus escrituras
en el texto base que estamos usando para esta enseñanza, y el texto es Apocalipsis 17. Es una mañana fría aquí en Lima, pero hay calor suficiente del Espíritu Santo para continuar. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Una vez más, nos sentimos muy privilegiados por el honor que el Señor nos da de poder dirigirnos a ustedes a través de la predicación de la palabra o de cortas y pequeñas enseñanzas. Estamos, por la gracia del Señor, hablando en referencia a Apocalipsis 17 y lo que el ángel hace, lo que el ángel fuerte, que es Jesucristo, hace en su descenso. Hemos venido, por la gracia del Señor, hablando acerca del misterio de la ceguera de Israel. Hemos hablado del misterio de la divinidad. Ahora estamos tocando el misterio del arrebato de la iglesia y hemos estado mirando a través de las Escrituras y el mensaje que el descenso de Jesús sucede en 3 etapas o en 3 fases. Si es como el profeta lo enseñó y como la Biblia lo establece, el rapto ya empezó hace mucho tiempo. El mundo denominacional religioso está esperando el rapto, pero el rapto ya empezó, el rapto está en proceso, el rapto está en curso. El rapto o el descenso o el misterioso descenso de Jesús sucede en 3 partes. La primera parte de este descenso es la aclamación, la segunda parte es la voz y la tercera parte es la trompeta. Hemos estado mirando que es el mismo Señor quien hace las 3 cosas en su descenso. El Señor es Jesucristo. Hemos hablado, por la gracia del Señor, posible no en una profundidad, pero sí claramente acerca de aclamación. Y hemos quedado a través de la palabra que aclamación es un tiempo de enseñanza, de preparación, de salida. Aclamación es un mensaje reuniendo a la iglesia, reuniendo a la novia. Aclamación es un profeta. Hemos visto que en ese sentido no hay problemas o no hay controversias. Los problemas, las controversias se ciñen exclusivamente cuando se tiene que hablar de la voz de arcángel. Este conflicto doctrinal es muy antiguo. No solamente se ha experimentado en nuestros días, sino desde el mismo instante que Jesús partió, porque Él prometió que regresaría. Entonces Dios mandó un hombre como el apóstol Pablo y él estableció las cosas en su debido orden, y él fue el que escribió 1 Tesalonicenses 4:16 para hablarnos del misterioso descenso de Jesús. Él mismo escribe la carta a los Corintios en el capítulo 15 y establece el orden de la resurrección. Antes de entrar al capítulo 15 de 1 Corintios, encontramos que el último verso del capítulo 14 dice: hágase todo en orden y decentemente. Hemos aprendido a través de algunos extractos que hemos leído de los mensajes: el rapto, cuenta regresiva, se irá a la iglesia antes de la tribulación, que Dios tiene una norma, una manera, y que Él no la cambia. Vimos
que nuestro hermano Urbana, cuando hace referencia a 1 Tesalonicenses 4:16, él automáticamente lo entrelaza con Amós 3:7 para establecer que el Señor Jehová no puede hacer nada en la tierra sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. También miramos que el hermano Urbana enlazó 1 Tesalonicenses 4:16 con Malaquías 4:5. Nosotros ya sabemos quién es el mensajero de Malaquías 4:5. Hablamos que la voz que levanta a los muertos es la voz de un arcángel. Dijimos también, por la gracia del Señor, que esta voz levanta a la novia que está dormida. Esta no es una resurrección general, esta es una resurrección exclusiva y es solo para la novia. Dijimos que la resurrección es progresiva y hablamos también que es el mismo Señor el que trae la resurrección, así como fue el mismo Señor el que trajo aclamación. Cuando hablamos acerca de la aclamación, hice referencia al versículo de la Biblia donde Dios promete que bajaría a liberar a su pueblo del yugo de los egipcios. No hay discusión en aceptar que fue el mismo Señor el que descendió a liberar a su pueblo del yugo de el faraón y los egipcios. Solo que para que Dios pueda hacer este papel necesitó de Amós 3:7, o sea, de un profeta, y este profeta fue Moisés. Si pudiéramos decirlo claramente, Dios libertó a su pueblo del yugo de faraón y de los egipcios a través del profeta Moisés. Todos nosotros hemos aprendido a través de la Escritura que Dios es Espíritu. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, en esta mañana, naturalmente, voy a volver a leer el segundo texto que tenemos como fundamento para hablar acerca del misterio del traslado de la iglesia, y es el libro más antiguo o la carta más antigua del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer a partir del verso 13. El apóstol Pablo escribe y dice: Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dijimos a lo largo de esta enseñanza que no es nuestra pretensión tocar estos puntos en su profundidad, sino que nuestra intención es provocar al pueblo del Señor al estudio de la Biblia y del mensaje. Creo que cada creyente, sea hombre o mujer, anciano, niño, ministro o no ministro, tiene el derecho y la obligación de estudiar la Biblia
y el mensaje. A través de ese estudio, nosotros vamos a recibir el conocimiento de Dios. A través de ese estudio, nosotros vamos a estar en capacidad para probar a los que se dicen ser y no lo son. A través de ese estudio de la Biblia y del mensaje, el creyente, usted, hermano, hermana, usted va a estar en la capacidad de colocarnos, y ahora me coloco también allí, colocarnos a nosotros los predicadores en la balanza de la palabra. Dios tiene una balanza y esa balanza es su palabra, de tal manera que usted tiene el derecho de pesar nuestras palabras en la balanza, y si cuadra con las escrituras, bendito sea el nombre del Señor. Si no cuadra ni con la Biblia ni con el mensaje, por favor, como dijo el hermano Branham, escape por su vida. Dicho esto, quisiera entrar a hablar en referencia a la trompeta de Dios. El día de ayer hice una pregunta para ustedes, y la pregunta es: ¿quién toca la trompeta de Apocalipsis 10:7? Naturalmente, la propia Escritura nos responde, y no hay necesidad de polemizar en referencia a esto, porque es algo establecido y concluido. Nos dice Apocalipsis 10:7: mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él, singular, comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. El día de ayer me escucharon decir que Dios tiene una sinfónica o un grupo de 7 trompetistas, y estos trompetistas entraron cada uno a escena a su debido tiempo. No es difícil aceptar que el apóstol Pablo fue el primer trompetista. No es difícil aceptar que Lutero fue el quinto trompetista. No es difícil aceptar que Colombo fue el cuarto trompetista. No hay dificultad en eso. La posible dificultad, o lo que atragante al creyente, es en referencia a comprender en plenitud quién es el séptimo trompetista. Dicho esto, quiero abrir una pregunta. Apocalipsis 10:7 hace referencia ¿a qué parte del drama? El drama del descenso de Jesús se divide en 3 partes. El descenso de Jesús, este drama, tiene 3 escenas. Escena número 1, aclamación. Escena número 2, la voz de arcángel. Y escena número 3, la trompeta de Dios. Entonces allí inserto esta pregunta. No es capciosa. Yo no creo en hacer preguntas de las que ya se sabe la respuesta. Pero como me estoy dirigiendo a una audiencia invisible, entonces necesito hacer estas preguntas posible para darle la oportunidad de que usted amplíe su entendimiento. Entonces, el descenso de Jesús es un drama de 3 escenas. Apocalipsis 10:7. ¿En qué parte de la escena está? Hay algunos que aceptan Apocalipsis 10:7 y aceptan que este es el ministerio de la voz del séptimo ángel. Todos nosotros sabemos que hay un ángel espiritual y hay un ángel terrenal, y estos dos se unen o se fusionan. Entonces viene el ministerio del profeta a operar.
Entonces, Apocalipsis 17, ¿para qué parte de estas tres escenas se aplica? ¿O se aplica para todo el drama? Hay algunos que creen que Apocalipsis 17 solo se aplica en la escena del grito, de la aclamación, del tiempo de enseñanza, del pregón. Hay otros que piensan que esto se extiende hasta la voz de arcángel. Hay algunos que sostienen que esto, Apocalipsis 17, copa todo el drama y está presente en las tres fases del descenso de Jesús. Si usted se da cuenta, estoy tratando de hablar lo más pausado, lo más claro. No quiero ser ambiguo, no soy ambiguo, no me gustan las ambigüedades. Dios tampoco es ambiguo. El Señor dice o frío o caliente, no tibio. Muy bien. En esta mañana quisiera pasear por un momento con ustedes por el libro de Revelación o Apocalipsis y después leer en palabras textuales de nuestro amado hermano Branham lo que él explica en referencia a esto. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Estoy orando para que el Señor Jesucristo nos provea un escenario, un lugar acorde con la necesidad que ahora tenemos. Y la necesidad que ahora tenemos es de poder transmitir servicios a la medida de ustedes. Es excelencia. Pido perdón por los sonidos externos, por los cantos de las aves, por el cantar del gallo, por el aletear de la paloma, por la bocina de los vendedores. Ayúdenme, por favor, con sus oraciones para pronto tener un lugar acorde con esta responsabilidad que es de redimir el tiempo. ¿Por qué es que ahora voy a usar o me voy a apoyar en el libro de Apocalipsis para hablar en referencia al misterioso descenso de Jesús? Ahora, la trompeta de Dios. El apóstol Juan, a partir del verso 9, nos dice lo siguiente. O sea, él asegura que esto lo está viendo él y lo está escuchando. Nadie me lo cuenta. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu al día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Muy bien. El misterioso descenso de Jesús se divide en 3 escenas o en 3 partes.
La primera escena del misterioso descenso de Jesús es aclamación. La segunda escena, voz de arcángel. Y la tercera escena, la voz o la trompeta de Dios. La primera vez que encontramos a esta trompeta en Apocalipsis es en el verso 10 de este capítulo que acabamos de leer. Y nuevamente leo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dios tiene una sola voz y Dios no cambia. Y esta voz que escuchó Juan es la voz, la misma voz. Él no cambia. Acá la Escritura nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dios lo llevó en espíritu. ¿Para qué lo llevó? Lo llevó para mostrarle una escena. ¿Cuál es la escena que él le mostró? El desarrollo de las 7 edades de la iglesia. Él lo vio todo. Y él ya tenía la tarea de escribir todo lo que ve y todo lo que oye. Cuando esta escena terminó, o sea, cuando él vio la conclusión de las 7 edades de la iglesia, dice la Escritura que él oyó una voz. Y ahora estamos en Apocalipsis 4. Dice así: después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, Juan estaba mirando el desarrollo de las 7 edades de la iglesia aquí en la tierra. Porque este cumplimiento de Apocalipsis 1:20 hasta Apocalipsis 3 es en la tierra. Y él estaba en el Espíritu mirando el desarrollarse de las 7 edades de la iglesia. Después de mirar esto, él vio una puerta abierta en el cielo y él fue forzado a mirar arriba. Amén, hermanos. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Todos nosotros sabemos que Apocalipsis 4:1 es el rapto de la iglesia. Juan es un tipo de la iglesia. Y después de la culminación de las 7 edades de la iglesia, él escuchó una voz como de trompeta que le dijo: sube acá. O sea, que es el rapto de la iglesia. Esta era la misma voz que él escuchó en Apocalipsis 1:10. No era otra voz. Esta es la misma voz que se paseó durante las edades a través de los 7 candeleros de oro. ¿Dónde estaba Juan cuando oyó por primera vez esta trompeta? Se encontraba en la isla de Patmos. Había sido llevado por el Espíritu, porque Dios quería mostrarle todo. Amén, hermanos. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Después de oír la voz, él vio la voz.
y de ver todo el misterio de los 7 candeleros y de las 7 estrellas, oyó una voz. Esta voz le hablaba desde el cielo, y la voz le dijo: sube acá. La voz que le hablaba, ¿desde dónde le hablaba? Desde una puerta abierta. Todos sabemos que la puerta abierta es Jesucristo. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Entonces, ahora sí, nos vamos a ceñir a algunas preguntas. Y las preguntas que la gente, el ministerio, se formula son: ¿cuál es la voz? ¿De quién es la voz? Primeramente debemos establecer que en el drama de la Biblia hay un protagonista principal. Todo este guión habla de él, y él es el alfa y omega, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha resucitado. Él es el verbo que se hizo carne. Amén, hermanos. Estoy hablándoles de Jesús. Buscando cómo respaldar lo que ahora estamos hablando, necesariamente tuve que recurrir al mensaje de la hora. Porque si hay algo en lo que nosotros debemos de confiar, es en la voz para nuestros días. Y nuestros días tiene una voz oficial. Y esta es la voz del 7º ángel. Amén, hermanos. Quiero leer junto a ustedes el mensaje intitulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Este mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 1, fue predicado el 31 de diciembre del año 1960. O sea, el último día del año. En este mensaje, en el párrafo 100, nuestro amado hermano Branham hace referencia a la puerta de Apocalipsis 4:1, y él dice así: esta puerta estaba en el cielo. Esa puerta, cuando él miró hacia arriba, él vio al Señor Jesús. Solo observen la siguiente parte de ella: esa puerta, el Señor Jesús. Voy a abrir la Biblia para que esta escritura, a la cual ahora nuestro amado hermano Branham hace referencia, esté al alcance de nosotros. Voy a leer la escritura. Y después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Entonces el profeta nuevamente dice así: esta puerta estaba en el cielo. Esa puerta, cuando él miró hacia arriba, él vio al Señor Jesús. Solo observen la siguiente parte de ella: esa puerta, el Señor Jesús. Y miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, puntos suspensivos, oí como, puntos suspensivos, una voz como de trompeta.
Entonces el profeta continúa en el párrafo 101 y dice: ahora la escena está cambiando. ¡Qué tremendo! Este es un drama. La escena está cambiando para Juan. Primero está en la isla de Patmos. El Señor lo lleva en el espíritu y le muestra el desarrollo de las 7 edades de la iglesia en la tierra. Y de repente, él mira al cielo y ve una puerta abierta. Ya sabemos que la puerta abierta es Jesús mismo. Y una voz salía de él. Y esta voz hablaba con él. Entonces dice el profeta: ahora la escena está cambiando. Juan ha estado observando a Patmos y ahora él mira hacia arriba. ¿Por qué? Él ve suceder algo aquí en la tierra. Estas edades de la iglesia, por todas las 7 edades de la iglesia, y luego, después que él terminó de ver las edades de la iglesia, después de eso, después que las edades de la iglesia cesaron, él oyó una voz y él alzó sus ojos al cielo y vio una puerta abierta, y la primera voz sonó como una trompeta. Muy bien, la escena cambió de Patmos al cielo. La voz era la misma voz que andaba en los 7 candeleros de oro. La misma voz. La voz no cambió, pero la voz. ¿Dónde estaba cuando él la oyó la primera vez? O sea, ¿dónde estaba Juan cuando escuchó por primera vez esta voz? ¿Cuántos recuerdan la primera edad de la iglesia? Detrás de él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. Así que él, en el Espíritu, si quieren anotar eso, Apocalipsis 1:10 y 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí como una voz de trompeta, y hacía un estruendo como de muchas aguas. Y cuando me volví para mirar, vi a uno parado en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, después que él me mostró todo este misterio de los 7 candeleros de oro, que tenía las 7 estrellas y una peluca blanca puesta y demás, y pies semejantes al bronce y ojos como fuego, los símbolos, entonces oyó la misma voz. Observen que hablaba desde el cielo, y alzó sus ojos y vio una puerta abierta. ¡Oh! Una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo entra uno? Por Cristo Jesús. Esa única puerta, un camino, ningún otro camino. Cualquier hombre que sube de cualquier otra forma, ese es ladrón y salteador. Este es el párrafo 103 del mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 1. Ahora voy a trasladarme al párrafo 108. Muy bien, la misma voz, Apocalipsis 21, puntos suspensivos, Apocalipsis 1:10 y 13. Deseo que ustedes se fijen, la voz que él oyó hablarle tenía la claridad como una trompeta. Ustedes saben cómo suena una trompeta, da un sonido agudo. ¿Qué significa una trompeta en la Biblia? Guerra. Siempre que ustedes ven sonar una trompeta en una guerra, en el tiempo de la Biblia, su sonido significaba una guerra, ya sea una liberación o algo que va a suceder. Ahora, 109. Después que terminaron las edades de la iglesia y todo fue preparado, se preparó el escenario del capítulo 4. Aquí, las edades de la iglesia habían terminado. Él ya había dejado la tierra.
¿Ven ustedes? Recuerden, la voz que le habló detrás de él en los 7 candeleros de oro, la obra estaba terminada. Y ahora esa misma voz estaba hablando en el cielo. ¿Qué era? Él ya había redimido a su pueblo. Su obra terrenal había terminado. Y él estaba en la gloria llamando a Juan, sube acá, amén. Eso hace que sienta ganas de gritar en la víspera del año nuevo. Oh hermano, ahí lo tienen, ven, listo, sube acá. Guerra. Este es el escenario de la gran batalla. La gente que rechazó el mensaje de Dios, rechazó el Espíritu Santo. El mensajero de las 7 edades de las iglesias, al que había rechazado este mensaje de su gracia, no le quedó nada, mas el juicio estaba listo. Todo el tiempo él se está preparando para derramar ahora las plagas sobre la tierra. Sube acá y yo te mostraré lo que está a punto de suceder. Pecadores sin Dios rechazan a Cristo. Yo voy a derramar mi ira sobre ellos. Observen el escenario. Mientras seguimos a través de la noche, van a captar más de eso y más de eso todo el tiempo. No podemos meter todo aquí. Tenemos que seguir refiriéndonos de lugar en lugar. Como va a ser una cosa terrible para aquellos cuando suene la última trompeta y cuando la última batalla sea peleada, cuando el último sermón sea predicado, cuando el último himno sea cantado y estemos de pie ante el tribunal de Cristo, se les va a preguntar a ustedes, ¿por qué no lo recibieron? ¿Qué hicieron con la vida que yo les di? Se les pedirá que den una razón. 114. Ahora, oí la voz de trompeta. Muy bien, fíjense en lo que dijo Juan. Él dijo aquí en la última parte de este capítulo 1. Primera voz era como de trompeta que habló conmigo y dijo, sube acá, sube aquí, te mostraré las edades de la iglesia en la tierra. Ahora sube aquí, quiero mostrarte algo suceder aquí arriba. ¿Ven? Cristo había dejado la tierra entonces. Él había subido a la gloria. La edad de la iglesia había terminado. Eso mostró que su espíritu había terminado aquí. Y él se había ido a la gloria y estaba llamando para que Juan subiera. Y él mostró que otra cosa iba a suceder. O sea, le está mostrando el rapto. Sube acá. Ahora, nos fijamos que Juan en el capítulo 2, el verso 2, fíjense rápidamente, Juan añadió esto, y al instante, amén. Oh sí, me comporto raro, simplemente me siento bien. Juan añadió, y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, cuando ustedes oyen la voz de Dios hablarles, algo pasa. Amén. ¿les sucedió a ustedes así? A mí me sucedió hace 31 años y desde entonces no he sido el mismo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso me cambió. Juan dijo, y al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en ese trono uno sentado. ¿Ven? Juan dejó la tierra. Cristo había dejado la tierra en la forma del Espíritu Santo. Esto es importante subrayar o hacer notar.
Cristo había dejado la tierra en la forma del Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo dejó la tierra. Amén, hermanos. Quiero leer ahora en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, y ahora desde el verso 149. Desde el 148. Así que entonces los discípulos, o ninguno que haya dicho que él dijo que él vendría en esa edad, él dijo, ¿qué a ti si es de otra manera y si él queda hasta que yo venga? Entonces lo llevó arriba y le ensayó la cosa y le mostró lo que iba a suceder. Oh, yo amo eso, oh hermano. ¿Recuerdan ustedes cuando un joven discípulo se recostaba en los pechos de Jesús? Este era Juan, era el menor. Naturalmente esto despertó un poco de celos en los demás. Y Jesús dijo, ¿y qué de ti? Si yo quiero que él se quede hasta que vea mi venida. Dice que desde ese instante se empezó a predicar que Juan no moriría. De un dicho de Jesús se levantó un punto doctrinal equívoco. Entonces dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y sobre ese trono uno sentado en él. Hubo una voz que lo llamó. Oh, esa voz, no puedo alejarme de eso. Esa voz de aquel detrás de él. Entonces él miró allá abajo, y él le mostró todas las edades de la iglesia, porque él estaba de pie en las edades de la iglesia, los 7 candeleros de oro. Luego él oyó esa voz después que las edades de la iglesia habían cesado. Esa voz dejó la tierra, subió. Cuando él entró en la gloria, él le oyó decir, sube acá. Te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto, oh hermano. Esa voz, hablemos sobre esa voz un momento. El rapto se divide en 3 etapas. Una aclamación, amén hermanos, una voz y una trompeta. Dice así, hablemos sobre esa voz un momento. Tengo algunas escrituras anotadas aquí. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4 y escuchen aquí lo que esta voz va a decir. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir, sí, antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto me causa mucha emoción, porque va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como dice Pablo, a la final trompeta. O sea que la voz de arcángel es también una trompeta. La voz de aclamación es también una trompeta, porque es una voz que suena como de trompeta. Entonces yo veo a la trompeta de Dios en todo el drama. Aclamación es una trompeta, voz de arcángel es una trompeta, sube acá es una trompeta. Qué tremendo es esto, hermanos. Amén, hermanos. Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Es correcto eso? Ustedes que lo están anotando en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. La voz.
Esa era la voz de Cristo. ¿De quién era la voz? De Cristo. ¿Pero en la forma de qué? Del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Es correcto eso? Ustedes que lo están anotando en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. La voz. Esa voz era la voz de Cristo. ¿Es correcto eso? La voz de Cristo. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. La misma voz que llamó a Juan, sube acá, la misma voz que le dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llamará a la iglesia. También la misma voz que llamó a Juan a que subiera es la misma voz que llamó al muerto Lázaro a salir de la tumba. Es la misma voz de arcángel. Es Cristo y la voz de arcángel. Voz de arcángel. ¿Ven? Oh, esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan a que subiera. La misma voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes que ante la tumba de Lázaro él habló a gran voz? Él no dijo, Lázaro, ven fuera. Él dijo, Lázaro, ven fuera. El hermano Branham dijo esto con voz fuerte. Lo llamó de los muertos. Y él contestó, heme aquí. Y él salió de los muertos después que estuvo muerto y su cuerpo podrido. Esa misma voz que le dijo a Juan, sube acá, yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder. Esa misma voz va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten. Porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo. La misma sonó y lo llamó a que subiera. Él oyó la voz como sonido de trompeta y dijo, sube acá. ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esa voz de sonido claro, y él llamará a la iglesia, llamando, salid de ella. La misma voz como de trompeta en las tres escenas, porque dice aquí, y él llamará a la iglesia llamando, salid de ella. Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. ¿Qué es eso? Aclamación. Pero aún aclamación es una trompeta. Por eso dice, cuando él comenzare a tocar la trompeta. Hermanos, voy a mirar qué hora es. No quiero aprovecharme de ustedes ni de su gentileza. Y él llamará a la iglesia llamando, salid de ella, esa gran voz que llama, que Dios me ayude a oírla en aquel día. Como he dicho a menudo, yo sé, como mortal Rockney, yo sé que hay una gran puerta oscura puesta delante de mí, es llamada muerte. Cada vez que mi corazón palpita, yo estoy una palpitación más cerca de esa puerta. Algún día de estos tengo que entrar en ella, pero no quiero entrar como un cobarde, chillando y gritando. Quiero entrar en esto, envolviéndome en las vestiduras de su justicia, sabiendo esto, que lo conozco en el poder de su resurrección, que algún día, cuando Él llame, saldré fuera y de entre los muertos, cuando Él me llame para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resucitarán,
Si yo estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y me iré con el resto de ellos para arriba, para encontrar al Señor en el aire. Esa voz de trompeta, de sonido claro y fuerte, será lo mismo en su venida. No hay sonido incierto con respecto a eso. No hubo nada incierto para Juan cuando oyó a esa voz decir, sube acá, y él subió. Cuando Lázaro entre los muertos en la tumba y su alma a 4 días de jornada en alguna parte, yo no sé dónde estaba, no creo que ninguno de nosotros sabe, en donde quiera que estaba, eso no hace ninguna diferencia. Él solo hizo una llamada a un hombre a quien los gusanos de piel le habían comido su cuerpo. Hediondo en la tumba, esa trompeta de sonido claro dijo, Lázaro, ven fuera. Allí un hombre muerto y podrido se sacudió y salió fuera de la tumba andando. No hay nada incierto respecto a eso, ¿verdad, hermano? No hay incertidumbre allí. Es la misma voz. Es la misma cosa en esta noche. Cuando una voz de sonido claro dice, pecador, arrepiéntete, yo te daré vida eterna. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es Él llamando. No hay nada incierto con respecto a eso. Soy testigo de que eso es verdad. Hay otros testigos, millones de ellos por todo el mundo hoy, que son testigos que es la verdad. Cuando la Biblia viene, las palabras de Dios, cada palabra de Dios es una trompeta. Cada sonido de la palabra es una trompeta. La trompeta del Evangelio. Y cuando ella suena, es la verdad. Cuando ella dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no hay nada incierto con respecto a eso. Es el mismo. Sí, Señor. ¿Qué es la trompeta? La palabra sonando. ¿Qué es la trompeta? El Evangelio sonando. O sea, mientras el ángel siga sonando la trompeta de la palabra y del Evangelio, estas 3 cosas se empiezan a desarrollar. Estas 3 cosas hace Cristo en su descenso, pero en la forma del Espíritu Santo. Por eso es que el hermano Branham, cuando hace mención de esta escritura en el mensaje El Rapto, cuando él hace mención a esto, y ya estoy cerrando, dice así el hermano Branham en el párrafo 129, voy a leer nada más. Ahora quiero que noten aquí una gran cosa aconteciendo ahora, que no se les pase por alto. ¿Ven? Ahora noten. La palabra dice aquí en 2 de Tesalonicenses que hay 3 cosas. Noten, del versículo 13 al 16, hay 3 cosas que tienen que suceder antes que el Señor mismo aparezca. Rápidamente. Ahora, para que podamos terminar, ¿ven? La primera cosa que sucede, fíjense, una aclamación, una voz, una trompeta. Leamos eso ahora y veamos si es correcto. ¿Ven? Porque el Señor mismo, con voz con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Voy a leer tal cual está en el mensaje. Porque el Señor mismo, con voz de mando, paréntesis, aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. 3 cosas acontecen: una voz, una aclamación, una voz, una trompeta, tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación. Jesús hace las 3 cosas cuando Él
Él está descendiendo. Acabamos de leer en este libro que Cristo hace todo, pero en la forma del Espíritu Santo. Una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero. El vivificante pan de vida haciendo surgir a la novia. Párrafo 131 y estoy cerrando. Ahora, he leído párrafos 129 y 30. No estoy salteando. Ahora sigo la secuencia. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Gloria a Dios. Y Él nunca cambia su plan. Él nunca cambia Él es el incambiable Dios. En Amós 3:7, Él dijo que no haría nada sobre la tierra sin Él revelárselo a sus siervos los profetas. Y tan cierto como Él lo prometió, Él lo hará. 132. Ahora, hemos venido a través de las edades de la iglesia, pero nos es prometido en los últimos días, según Malaquías 4, que habría nuevamente un profeta en la tierra. Eso es correcto. Fíjense en su naturaleza, cómo sería Él. Él siempre es puntos suspensivos. Dios usa ese espíritu 5 veces. Una vez en Elías, luego en Eliseo, en Juan el Bautista, para llamar a la iglesia a salir, y con el remanente de los judíos 5 veces. Gracia, Jesús, fe. En inglés, la palabra fe y gracia tienen 5 letras. Ese es el número de la gracia. ¿Ven? Muy bien. Ahora recuerden, el mensaje ha sido prometido, y cuando todos estos misterios que han sido enredados por el grupo eclesiástico, se requería de un profeta directamente de parte de Dios para revelar eso, y eso es exactamente lo que Él ha prometido hacer. ¿Ven? Ahora recuerden, la palabra del Señor viene al profeta, no al teólogo, al profeta. Él es el reflector de la palabra de Dios. Él no puede decir nada. Él no puede hablar de sus propios pensamientos. Él solo puede hablar lo que Dios le revela. Incluso con el profeta Balaam, cuando ellos intentaron que se vendiera, que él vendiera su derecho, él dijo: ¿cómo puede cualquier profeta decir algo diferente a lo que Dios pone en su boca? Es algo que Dios hace, que uno no puede decir ninguna otra cosa, y uno nace de esa manera, igual como uno no podría. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros. Si ustedes han observado, he tomado gran parte de este espacio para leer exactamente lo que el hermano Branham habló. De mi parte, no tengo discusión o controversia en mi mente en referencia a esto. Sé que el error que podemos cometer es de interpretar o conjeturar lo que la Biblia y el mensaje dicen. He aprendido por la gracia del Señor a través de los años que no dar en el blanco es pecado. Y no dar en el blanco es no cuadrar la Biblia con el mensaje. Hemos escuchado o leído de la boca del mismo hermano Branham lo que él explica en referencia a 1 de Tesalonicenses 4:16, de lo que él explica en referencia a 1 de Corintios 15, en referencia a Apocalipsis 10:7, Apocalipsis 1:10 y también Apocalipsis 4:1. Vamos a razonar, vamos a discutir. Él nos enseñó algo y es solo creer. Si el Señor así lo permite, mañana
Una vez más hablaremos en referencia al misterio del arrebato de la iglesia. Dios quiera que pueda terminar y empezar con otro misterio. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder hacer una parte a nuestro tiempo y dedicarlo para el empoderamiento, engrandecimiento del reino de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, te encomiendo a cada hermano y hermana que está al otro lado de la línea, y junto con ellos me encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos preciosos, por la gracia del Señor y por dirección de Él, estamos atendiendo a la iglesia local de la que somos sirvientes, visitando sus hogares en este tiempo de aislamiento. Claro está, respetando las recomendaciones que nos da el César y cumpliendo con todo lo que la ley pide. Esto significará que yo no pueda, como ayer, dirigirme a ustedes a las 7 de la noche, pero hemos puesto y ponemos ahora al servicio de ustedes los servicios de nuestro amado hermano Joseph Cabanillas. Él en esta noche va a estar dirigiéndose a través de la exposición de la palabra también a ustedes, pero a través de Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo en Facebook. Si usted quisiera beneficiarse de lo que estamos preparando para el pueblo del Señor, usted puede añadirnos como sus amigos y gustosamente lo aceptaremos. Dicho esto, vamos a orar por las ofrendas y necesidades, y ahora sí me dirijo a los creyentes, a los miembros de la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, a la cual prestamos servicios. Señor Jesucristo, Padre, te ruego encarecidamente que nos proveas un espacio adecuado donde nos privemos del sonido externo y donde podamos, Señor, para tu honra y gloria, transmitir para tus hijos. Ayúdame, Señor, me siento mal cuando escucho el sonido de la naturaleza, de los animales, o el megáfono de los que venden. Permite que no solo yo me desespere, permite que cada hermano al cual sirvo en esta iglesia local haga suyo también el desespero que ahora yo tengo. No me siento bien. Permíteme perfeccionarme en el trabajo que tú nos estás mandando a realizar. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, te imploro, ayúdame, ayúdanos. Yo sé que tú eres bueno. Por favor, ayúdame y ayúdanos, te lo ruego, te lo suplico. Y ahora te pido que bendigas, Señor, las necesidades de tus hijos, sus peticiones, sus agradecimientos. Señor, te ruego por todos los que están sufriendo los estragos de esta gripe llamada COVID. Reprendo en el nombre del Señor Jesucristo este demonio que se ha empoderado por la mala información. Reprendo, Señor, este demonio que está atacando la mente, el cuerpo, los bronquios y la tranquilidad de muchas familias. Reprendo, Señor, a este pequeño demonio que se ha hecho grande porque simplemente la gente a través de las redes lo ha empoderado. Señor Jesucristo, libera a tus hijos de la enfermedad. Libera a tus hijos, Señor, te lo ruego, de la ansiedad, del estrés, del pánico, de la depresión, de la intranquilidad, de la agitación. Bendice, Señor, al dador alegre, al que tiene y al que no tiene. Y yo sé que tu pueblo le está pasando peripecias en su economía. Y yo te ruego, Señor, que tú alivies esa necesidad. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, ha sido un gusto una vez más dirigirnos a ustedes. Si Dios así permite, mañana nos estaremos encontrando a las 10 de la mañana, pero hoy a través de la
Iglesia Misionera La Sangre de Cristo en Facebook, nuestro amado hermano José Cabanillas Chacón estará nuevamente dirigiendo una enseñanza, un sermón para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Acompañemos y apoyemos el esfuerzo que hace este joven siguiendo la transmisión. Esto no significa que usted va a abandonar su iglesia ni dejar de asistir, por amor de Dios. Si su iglesia está transmitiendo para usted, siga la transmisión de su iglesia. No nos siga a nosotros. Por favor. Dios los bendiga. Shalom.